Y esto es A medias. Un episodio de aniversario, ¿no? un episodio de aniversario de algo que quizás hubiésemos celebrado más. Que nos hubiese gustado celebrar la libertad, por supuesto. Que nos hubiese gustado celebrar la transición pacífica a la democracia, por supuesto. Este es un año para conmemorar una elección que básicamente fue un fraude electoral confirmado no solamente por la oposición que tuvo sus actas y demostró su victoria, sino que el mismo Consejo Nacional Electoral no ha publicado las actas oficiales ni los resultados oficiales mesa por mesa ni centro por centro, como prometió y como debe hacer según la ley. No hizo auditorías como debe hacer según la ley. El Centro Carter también lo confirmó. Y pues este es un episodio para hacer una especie de recapitulación. No vamos a contar todo lo que ha pasado en este año, ni mucho menos, pero vamos a hablar de cómo el Estado de Derecho se ha visto básicamente vulnerado y completamente debilitado a raíz de este fraude electoral, ¿no? Es importante dos cosas. Primero, que se suscriban al canal y que si quieren contenido extra, vayan a patreon.com/amediaspodcast para tener contenido extra y además un grupo de chat donde están nuestros patroncitos y van comentando las noticias, entre otras cosas. Este es el episodio que nos hubiese gustado hacer en Venezuela, el 28 de julio, pero los días siguientes de la elección básicamente no podíamos ni hablar. Hubo un tiempo en que duramos como un mes sin publicar episodios porque teníamos demasiado miedo, porque nos recomendaban no hablar básicamente en público para evitar alguna detención o algo por el estilo, porque todos sabemos la represión que hubo después del 28 de julio en Venezuela. Sin embargo, ahora tenemos un año ya de distancia, perspectiva, podemos hacer como mayor análisis y recuento de lo que pasó. Pero también es importante aclarar el tema de la represión policial que hubo, ¿no? Toda la cantidad de detenciones en protestas pacíficas a las que pues, se sometió a, miles de personas, ¿no? O más de 1000 personas. Y este es un episodio que hacemos basándonos en las investigaciones de la Comisión Internacional de Juristas. Su página web es icj.org. Y vamos a hacer pues algunas reflexiones sobre la data que ellos lograron recabar en las protestas pacíficas del año pasado, e incluso la comparan con cifras de 2014, 2017 y otros años. Entonces es interesante ver cómo se desenvolvieron las protestas del año pasado, y spoiler alert, hubo más detenciones el año pasado en una tasa diaria. Pero ya vamos a llegar allá. Ana. Sí. Otra cosa sobre este episodio es que tenemos la narrativa del 28 de julio desde nuestra experiencia y desde la mirada de lo electoral, la mirada de la transición democrática. Pero este episodio es como más específico con respecto a todos los derechos que se violaron y cómo aumentó el control o el uso del sistema de justicia en contra de los venezolanos. Y yo sé que para muchos ya es la norma y es que para qué lo vas a repetir, pero es necesario decirlo para que entiendan la magnitud de lo que pasó el 28 y que fue tan importante el 28 de julio, el día de las elecciones presidenciales, y todo lo que se hizo, que el gobierno tuvo que responder de esta manera. O sea, lo acelerado de la represión, del uso de las instituciones y el deterioro del Estado de Derecho hizo que eso pasara, que la represión ocurriera de esa manera y que ya tenían el aparato represivo como más aceitado. Y lo vamos a ver con cifras y lo vamos a ver con investigaciones, con base en investigaciones de las organizaciones que se encargan de hacer eso. Si no hay data, es como si el pasado no ocurriera y cualquiera lo puede moldear. Los informes a mí me parecen súper importantes porque a mí también me dio como una perspectiva, no sé a vos. O sea, una cosa es haberlo vivido, una cosa es saber los números de presos políticos y otra cosa es que te digan cuántas detenciones pasaron diarias, ¿no? Y cuántos derechos se violan cuando detienen a gente de manera preventiva
y empiezan a violar un derecho tras otro, un derecho tras otro, y lo hacen de manera sistemática a todas las personas que detienen, o por lo menos a la mayoría. Entonces vamos a ver cómo ocurre esta violación sistemática de derechos y cuáles son las consecuencias que podría traer para los perpetradores, porque hay consecuencias en el derecho internacional. Entonces de eso vamos a hablar durante este episodio. Y recuerden darle like si están acá, si quieren escucharlo, si quieren ayudarnos a que este video lo vea más gente. Ajá. Entonces comenzamos. A mí me parece súper importante porque es ver como el esqueleto de cómo funciona el aparato de justicia cuando hay detenciones. Uno dice, no, que lo secuestraron. No, ok, está bien utilizar esos términos, pero hay unos muy específicos que representan cómo las autoridades utilizan el sistema judicial en contra de la población, pero usando leyes que quizás ya hay, pero lo que hacen es manipularlas, ¿no? O abusar de manera excesiva de ellas. Exacto. Entonces, hablamos de las elecciones. Hay que tener en cuenta que empeoraron y solidificaron un sistema y un patrón sistemático. Cuando hablamos de sistemático, no es que lo hizo un juez, lo hizo una persona en un tribunal en Maracay, sino es que algo que viene de la jerarquía, desde la parte de arriba del gobierno o de las instituciones, y que hay órdenes que personas siguen al respecto. Por eso hablamos de sistemático. ¿Qué es la privación de libertad como herramienta del control político? Ya lo sabemos, cuando hablamos de presos políticos es eso. No es un preso común, son personas que las llevaron a cárceles, que eso se llama detención arbitraria, con motivos políticos solamente. No estás violando una ley y por eso vas a ir a la cárcel. No, son motivos políticos y eres un objetivo solamente por motivos políticos, ¿no? Otra cosa importante cuando hablamos de eso es que las personas no son liberadas, ¿no? O sea, no dicen, ay, los liberamos cuando hay escarcelaciones. Ojo. Sino que después de eso... Sí. ¿Cómo? Que no son liberadas desde el punto de vista legal, que es la libertad plena, ¿no? Sino que la libertad plena, por eso... Cuando las excarcelan, las excarcelan en su mayoría con medidas cautelares. Exacto, y que se llaman medidas cautelares, sí. Son como alternativas a la prohibición de libertad. Entonces, cuando te sacan de un centro de detención, que ya sabemos que las condiciones son inhumanas ahí adentro y hay bastantes denuncias de que se cometen muchas violaciones de derechos humanos dentro de las cárceles, como tratos crueles e inhumanos, cuando hay escarcelaciones, ellos siguen siendo víctimas del sistema judicial. Ok, saliste de la cárcel, pero todavía tienes procesos que te victimizan y que al final sigues estando bajo la merced de las instituciones, ¿no? Por ejemplo, que se llama medidas sustitutivas de la libertad. Son procesos judiciales, por ejemplo, prolongados, nunca te cierran el caso y te mandan a ir a los tribunales, que aquí lo vamos a leer específicamente, que son una presentación periódica a los tribunales. Usualmente es como cada 8 días, una vez a la semana. Muchas veces son personas que están fuera de Caracas. Son personas que tienen que viajar para presentarte a un tribunal y decir, todavía sigo acá. Y eso de alguna u otra forma es revictimizante porque tú estás yendo con miedo a la institución que puede decidir si estás o no estás dentro de la cárcel. También es que no pueden hablar en ningún tipo de medio y no pueden salir del país y no puedes manifestarte libremente. No puedes, te dicen, mira, no puedes hablar de tu caso, no puedes convertir este caso en una denuncia, prácticamente. Te callas o vuelves a la cárcel. Claro. Y son como liberaciones condicionales, que se le diga. Y no te cierran el proceso judicial. Así que en cualquier momento dicen, bueno, este proceso sigue abierto, tienes la amenaza de volver a ir a la cárcel. Sí. Una de las cosas que hacen de manera sistemática que es la prisión preventiva. Es decir, dentro de la legislación venezolana es legal, está permitido la prisión preventiva. Es decir, que tú detengas a gente, por ejemplo, en una manifestación porque estaba vandalizando un carro, por ejemplo. O haciendo cualquier cosa que tú puedas justificar la prisión preventiva. Pero en el caso venezolano, lo que analiza la Comisión Internacional de Justicia es que hay un uso sistemático de ese recurso, de la prisión preventiva y de medidas cautelares como instrumento de persecución política. Entonces, es decir, esto se puede hacer, bueno, en ciertas situaciones, en ciertas circunstancias, pero lo que ellos han determinado es que se hace de forma
sistemática. Es decir, lo hacen en todo el país, en cada región. O sea, que es una cosa que pareciera que es mandado a hacer, pues. Y lo hacen como castigo, que esa es la cosa. Tú no puedes utilizar la prisión preventiva como castigo. Se supone que tiene que estar acorde al caso de la persona. Y lo que hacen, y así se llama usar el sistema de justicia venezolano para castigar a las personas, es que ese recurso lo utilizan para castigar y te pueden dejar mucho tiempo dentro de las prisiones y ni siquiera tienes un juicio, sino que tienes una presentación digital en donde no tienes el derecho a absolutamente nada, no tienes derechos a representación. ¿Qué es más? Vamos a leer los derechos del debido proceso. A ver, yo creo que ahorita vamos a leer los derechos del debido proceso, pero una de las cosas que es importante decir es que hay estándares internacionales, que tú puedes estar dentro del país y bueno, que la prisión preventiva se puede, pero debe ser la excepción a la regla y no la regla, ¿no? En este caso es la regla, básicamente. Y que los castigos, las medidas cautelares deben ser proporcionales a los casos y no convertirse en esta forma de castigo anticipado que decía Ana Milagro. Y una de las cosas importantes es que esto está basado o está apoyado en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Es decir, que hay un estándar internacional para aplicar este tipo de normas. Tú tienes ahí los derechos, ¿no? Sí, pero exacto, no es como que, bueno, está en el sistema de justicia venezolano. Y yo sé que muchos, cuando piensan en la justicia internacional y piensan en la justicia dentro de Venezuela, dicen, bueno, pero ¿para qué le va a prestar atención si no tienen impactos reales? Porque igual están violando derechos. Pero al mismo tiempo, dejar de hablar de que hay derechos, de que están violándose leyes internacionales y nacionales, es importante. Porque no hay que perder la perspectiva de que esto pasó y sigue pasando en Venezuela. Y está pasando y se está reproduciendo en muchos países en el mundo. Y es una regresión gigante a los derechos de las personas que se conquistaron en democracia y por eso existen los pactos internacionales, por lo menos. El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos está ahí tipificado. Y en la Comisión Americana sobre Derechos Humanos. Entonces es importante, tanto en Venezuela como en el mundo, criticar cuando no hay debido proceso, porque estás violando derechos que te permite justamente instrumentalizar, usar tu sistema de justicia para atacar a tu población. Y eso no se supone es lo que haga, lo que utilizan las instituciones. Entonces, ¿cuáles son las violaciones concretas cuando a ti te detienen arbitrariamente por motivos políticos o porque estés protestando? Porque esto es algo que especifica mucho el informe. Es sobre las protestas cuando tú ejerces tu derecho de expresión y de reunión. Y por otro lado tenemos los presos políticos, que ya es un target específico que te van a buscar porque tú eres objeto, porque tú eres disidente, ¿no? Igual son presos políticos, son presos de conciencia porque están en el contexto de una acción que viene desde de la arbitrariedad y de un mando político. Pero, anyways, eso quiero que agarren esa idea y la metan en su cabeza. ¿Cuáles son las violaciones específicas? La que estábamos mencionando, la detención prolongada antes del juicio. Te detengo, que es la prisión preventiva, te detengo, no te proceso o no sigo el debido proceso hasta que en algún momento tengas derecho a juicio. Negación del acceso a los expedientes judiciales, retrasos excesivos en la tramitación de apelaciones, detención incomunicación, o sea, detención en un régimen de incomunicación. No te permiten hablar con nadie, gente en el exterior. No te permiten hablar con tu abogado, no te permiten hablar con tu familia, nada. O sea, imagínate, te estoy acusando de algo y no sabes qué es, o te lo dicen por encima y no tienes derecho a la defensa ni de hablar con nadie afuera que te pueda ayudar, que es la negación del acceso a la defensa legal, ¿no? Y procesamiento penal bajo delitos redactados de forma vaga, usados para criminalizar el ejercicio pacífico de derechos humanos. Imposición de sentencias desproporcionadas, como por ejemplo estas dos chamas que detuvieron y ahora van a cumplir 10 años en prisión porque estamparon una franela con la imagen de la estatua de Chávez siendo destruida después de las protestas. Eso, imposición de sentencias desproporcionadas. Ojo, esto no lo dicen las investigaciones, esto lo comentas tú. O sea, también nuestras opiniones no tienen nada que ver con el informe o las investigaciones de la comisión, ¿no? Es importante aclarar eso. Y también, bueno, la negación del acceso al mundo exterior, que tienes un aislamiento completo
y que y que usualmente esto viene de desapariciones forzadas. O sea, la gente no sabe. A ti te pueden presentar en la madrugada en un juicio virtual Es decir, y por nadie sabe. videollamada. Por videollamada, que eso también es el uso excesivo de estas plataformas digitales para hacer audiencias, porque ni siquiera es un juicio. Tal cual. Entonces, aquí vamos con las protestas, porque esto es otra cosa. Se nos está olvidando, o quizás en tantas cosas que pasaron después del 28, que hubo unas protestas bastante fuertes después del día de las elecciones. Sí, al día hemos leído los siguiente. patroncitos. ¿Tú recuerdas el 29 de julio? Sí, lo recuerdo y tengo una nota del día del 29. Me da un poco de pena. Pena no, me da cosita la Ana del pasado, que es como, marica, yo sé que tenías esperanza y todo, decía que sí, pero ajá. No sé, ¿queréis leer lo del 29? Ok, el 29 de julio del 2024 hubo unas protestas espontáneas en todo el país. Y yo recuerdo, porque yo apenas escuché la rueda de prensa de Tarek William Saab, donde dijo que hubo una interrupción, un hackeo de Macedonia del Norte al Consejo Nacional Electoral. Y que por eso hubo una interrupción de los votos, de la transmisión, de la totalización y tal. Después de eso empecé a escuchar cacerolazos y empecé a ver videos, y en la pestaña de live de TikTok uno se metía y veía una cantidad de protestas en todo el país, porque la gente pone en sus lives, pone, bueno, en vivo en Maracay, en Caracas, en Barquisimeto, en no sé dónde. Y era una cantidad de protestas que empezó de forma espontánea en todo el país. La gente de Petare bajó. Hubo gente que llegó a Miraflores marchando. ¿Verdad? Y por cierto, recuerdo un video donde hay un tipo disparando desde el otro lado de los policías, ¿no? Disparando al aire. El 29 de julio yo tengo aquí varios tweets que escribí ese día. Me fui para atrás en Twitter y tengo aquí varias cosas. Primero, una celebración de triunfo donde solo hay actitudes de derrota, ¿no? Ya ustedes sabrán de quién es, ¿no? La gente celebra con sus cacerolas que ganó el candidato de la paz. Gritan una palabra que no logro oír. Suena como a Aude. Clima festivo en Caracas. Ajá. Recuerda que yo estaba en Caracas. Obviamente no iba a decir la palabra fraude porque me daba miedo. Tercero, el que no reconoce el resultado es el que los inventa. Estos son tweets que yo hice el 29 de julio, ¿no? Fíjense que yo medio hablo muy en general justamente porque, bueno, estaba en Venezuela. Los apellidos de las minas, Petare, 23 de enero, Coche, El Valle, están caceroleando. ¿Qué más tenemos por acá? Todo puede pasar, pero lo que ya pasó es inevitable y demoledor. Este país cambió. Está profundamente esperanzado por un cambio de rumbo y un nuevo sistema. No hay mentira que pueda ocultar eso. La pestaña de TikTok Live es impresionante. Es una de las cosas que tuiteé. El día que nació derrotamos su legado de la manera más grande posible. Histórico el 28 de julio. Qué belleza haber visto que hoy nadie salió a celebrar, esto fue el 30 de julio, el triunfo de M-Word. Me gusta M-Word. Ni siquiera debe tener sus 2 millones de apoyo. Es probable que sea puro voto coaccionado. Y por aquí tengo otros tweets más. Hay fotos de... La gente evitaba tomarse fotos en las protestas, ¿recuerdan? Para no mostrar su cara. O tapaba la cara de la gente cuando tomaba fotos. Yo me acuerdo. Tal cual. Que imagínate, esos días, primero, pasamos como un periodo tan grande o largo de protestas antes, que yo creo que estos días después del 28 yo los tengo muy raros. Tengo videos, yo grabando a la gente bajando de Petare en motos, y yo decía, what the fuck, y la gente decía, los barrios bajaron. Ya se acabó esto. Y yo dije, wow, es verdad. Y después no pasó nada. Pero voy a leer lo que puse el 31. No es que no pasó nada, no hubo cambio. O sea, sí pasó, no hubo cambio, pero... político, porque... Creo que vean que cuando dicen, no, que los venezolanos nos faltó por hacer, que no hicimos nada, yo creo que hemos hecho todo. Creo que reconocer lo que hemos hecho en protestas, cómo se ha tratado de, ¿sabes? De tener un cambio en el país, saber qué fue lo que nos hicieron, nos da perspectiva de que hicimos todo, pero ellos, miren todo lo que utilizaron, el poder del Estado
en contra de la población. O sea, y fue bastante fuerte y creo que por eso le queremos dar la magnitud y el contexto de cómo fueron estas protestas. Pero primero vamos a ver lo que escribí el 29 de julio. La Ana, a las 4 de la tarde. Dice, yo estaba sola en mi casa, me acuerdo. Desde que me desperté, después de una noche larga, después de escuchar al rector del CNE afirmar que Maduro había sido reelecto, mintiéndole a todo el país de frente, recogí mis cosas, hice maletas y me fui de mi casa con mi gata encima y mi convicción de cambio es más fuerte que nunca. Estábamos juntos, ¿recuerdas? Cuando vimos Yo tengo la foto de cuando vimos el anuncio de la rueda de Amoroso. prensa Claro, pero este fue el 29. Ajá. Sí, bueno, reunida con amigos, todos viendo noticias y pendientes de lo que pensamos que es el inicio del fin del chavismo. Paulatinamente el día evolucionó de un silencio sepulcral a miles de personas y motos llenando las calles del país, exigiendo reconocimiento de los resultados electorales. Maduro no ganó y se robó las elecciones. La gente sabe que es mentira, sabe que votaron por otro presidente y el fin de la dictadura. Ojalá. Y aquí donde estoy estamos en tranquila tensión a sabiendas que ganamos. Vamos a esperar qué dice María Corina. Bueno, al día siguiente fue que publicó las actas. Es decir, el 30 de julio yo sentí un subidón porque dije, ajá, aquí hay algo. O sea, aquí hay tenemos los pelos en la mano, pues. Sabemos que ganamos. No es que lo intuíamos, porque la gente empezó a salir a la calle cuando Tarek dijo, no, que la vaina, que la Macedonia del Norte y tal. Y que justo después proclamaron a Maduro, cuando generalmente era 72 horas después, ¿te acuerdas? Que justo después de eso vino la proclamación de Maduro en el CNE. Y ahí empezó la gente a protestar. ¿Por qué? Porque el día anterior la gente regaba, o sea, publicaba videos en todas las redes sociales de gente leyendo los resultados y los resultados eran 70-30, o sea, porcentualmente, pues. Entonces la gente sabía que había una diferencia muy, muy grande, ¿no? Entre lo que decía el CNE y los resultados. Entonces el 30 de julio, María Corina da, básicamente, bueno, dice, aquí están las actas, ¿no? Escaneamos un montón de actas en todo el país que hasta el día de hoy son más del 80% de las actas. Con lo cual se tienen los resultados definitivos. Básicamente es una cosa que es irreversible el resultado que se tiene allí. Y se podía confirmar porque cada uno tiene su QR, básicamente, ¿no? Exacto. O sea, no es un invento. No están forjadas. Que ya no existe ese QR. Como decía Jorge Rodríguez. Que están forjadas. Sí, huevón. O sea, tú puedes forjar. Vamos a leer los Patreons. Sí. A mis bellos. Santi ya había dicho. Finis, hola, buenas tardes. Hola. Dice, sistemático es también un patrón que se repite todo el tiempo. Es verdad. Correcto. Dice, los parecidos en todos los casos demuestran la sistematicidad, lo que a su vez demuestra su naturaleza como crímenes de lesa humanidad. Es verdad, un crimen de lesa humanidad tiene que ser sistemático. Así que guárdense ese concepto. Bueno, justamente eso es una de las posibles consecuencias que vamos a leer más adelante. Dice, Finis dice, hay casos en donde hay boletas de excarcelación y no lo sacan de la cárcel. Es verdad, hay personas que tienen boletas de excarcelación y que todavía tienen años en la cárcel. O sea, ya cumplieron su sentencia y los dejan acá. Un montón de gente. Sí, yo nunca le he encontrado el sentido a la prohibición de declaraciones públicas. Todo un abuso, desconozco cuándo inició. Es básicamente... Bueno, al parecer inició con el inicio de la represión masiva, ya los vamos a leer. Y de CTV y que están hablando del 29. Sí. Entiendo a la gente. Justo, que no quiere miren, cuando uno ve la cifra de presos políticos antes del 28 de julio y después, es un shock. Antes del 28 de julio, la cifra era de 287 presos políticos. 90% estaban procesados y pendientes de sentencia definitiva. Al día de hoy hay alrededor de 1,000 presos políticos, un año después. Y llegó a haber más de 2,000. Y me gustó que mencionaras eso, porque dice 90% procesados. O sea, no quiere decir que antes no se violaba el debido proceso, no se seguía el debido proceso, pero por lo menos antes del 28 de julio habían 287 presos políticos y 90% procesados. Después fueron 2,000 y mientras salían unos, entraban otros. Y eso lo denominaron efecto puerta giratoria. Mientras uno va entrando a la cárcel... Las organizaciones. Ajá. Y específicamente el informe de que estamos leyendo de la CIJ. Entonces, el efecto puerta giratoria. Unos entran, otros salen. Y eso funciona y lo ha utilizado el chavismo a lo largo del tiempo. Después de las elecciones,
las protestas postelectorales se llevaron, por lo menos, según Tarek William Saab, 749 personas detenidas. Después Maduro dijo que eran 2.000. Estas son las cifras oficiales que ellos declararon. Y de ahí es que se contabilizaron. Las otras organizaciones de derechos humanos, muchas han dicho que han sido más detenciones que las que dijo Maduro o Tarek. Entonces, ¿qué pasó? Fueron detenciones masivas y el uso excesivo de la fuerza. No es como que, bueno, también hubo detenciones específicas, pero imagínense las fuerzas de seguridad del Estado agarrando a cualquiera que ven en la calle diciendo que estaban protestando. Hay casos donde hay personas que estaban literalmente caminando por un lugar que había cerca de protestas y se los llevaron a la cárcel y porque tenían, entre comillas, pinta de Guarimbero. También hubo denuncias de extorsión a familiares de los que estaban detenidos con la promesa de que iba a haber una liberación. Y usualmente les pedían $3,000 o $5,000, que si los ponemos a ver son como 48 veces el ingreso mínimo de los venezolanos mensual de la población, $5,000, sí. más o menos. O sea, es un patrón de extorsión y que se empezó a hacer común, básicamente, a partir de esos días. O sea, la gente tenía miedo de estar en una alcabala y que te agarraran el teléfono y te hicieran revisarlo y ver tu estado de WhatsApp o ver tus fotos y ver si estuviste en una protesta de la oposición o si tenías una foto de María Corina o si mencionaste a Edmundo en un chat o hablaste mal del gobierno y te podían llevar preso. Y para liberarte te pedían esa cantidad de plata. O sea, que es una cifra absurda considerando la economía venezolana, ¿no? Además que hubo un incremento de detenciones en la tasa diaria, ¿no? De personas que detuvieron en un mismo día, comparado con las protestas de 2014, 2017 y 2019. Además que hubo procesamientos por terrorismo y por odio aplicados sin análisis individualizado, sino como a grupos de personas, ¿no? Exacto. No es como que, bueno, tú específicamente te vamos a culpar de terrorismo y odio. No, eran a personas masivas. Era como que cualquiera agarra, bueno, hiciste terrorismo porque según yo estabas protestando. O si estabas protestando, no te proceso como debería ser. Vamos a ver la cifra entre 2014 y 2024 y 2017, 2019, para que tengan una idea del promedio diario de detenciones. En 2014 era 23 personas. En 2017 era 42, casi el doble. En 2019, 27, volvió a bajar un poco. Y en 2024, 354. O sea, estamos hablando de 10 veces más que en el 2019. No, bueno, el incremento es de casi 1.500% de las protestas anteriores que fueron en 2019. Recordemos que esto es el estudio y el tiempo del informe que ya habíamos mencionado. Que son 3 días. Es que esto es lo loco, ¿no? Tenemos, por ejemplo, la duración de las protestas de 2014 fueron 139 días, ¿no? Unos meses. Las de 2017 fueron 121 días y las de 2019 fueron 140. Las detenciones diarias que contabilizaron fueron en 3 días después de el 28 de julio. O sea, fue el 29, el 30 y el 31. El 31 de julio. 3 días. En 3 días, diariamente, metían presas 354 personas. Y esto es con cifras promedio oficiales, ¿no? Porque tenemos a Tarek, que dijo que eran como que menos de 1.000. Y estas son las detenciones que acumulan a 1.062 detenciones. Según Maduro hubo 2.000. Es decir, que se acuerdan de la operación Tuntún y de que Maduro dijo que a través de una aplicación pudieran dar información de gente. O sea, probablemente esas otras detenciones que dijo Maduro, que estamos hablando de 1.000 más, se hicieron en sus casas. O sea, iban a la casa de la gente y se los llevaban. O sea, no era en el contexto de la protesta, pero era a raíz de haber estado en protesta. Sin embargo, este informe solamente estudió estos 3 días, del 29 al 31. Imagínense, solo 3 días, más de 300 personas detenidas. Tenías que cumplir una cuota. Por día. Por día. Entonces, cuando dicen, no, que no hicimos lo suficiente, miren cómo afianzaron su máquina de represión tanto que fue masivo a todo el mundo. Es como, miren, no se van a levantar
y vamos a utilizar la justicia venezolana en contra de la población de una manera que no lo habíamos hecho antes. Que este es el punto, es un hito. ¿Por qué? Porque ya las prácticas venían, pero ahora lo hicieron de manera masiva. Y ya últimamente, o sea, se están saltando procesos que antes no se saltaban. Sí, eso es importante porque ha habido varias excarcelaciones a raíz de todo ese montón de detenciones, pero la mayoría de las personas, es una de las cosas que dice las investigaciones de la comisión, siguen judicializadas y bajo medidas restrictivas. Es decir, no es que la mayoría sale con libertad plena, ¿no? Especialmente quienes están procesados por tribunales antiterroristas ubicados en Caracas. Entonces es importante destacar las normas y los principios internacionales que se han violado en todo este patrón de represión sistemática. Primero, el derecho a la libertad y seguridad personal, que está en el artículo 9 del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos. Segundo, el derecho al debido proceso y a ser juzgado por un tribunal independiente e imparcial. Tercero, la prohibición de detenciones arbitrarias. Cuarto, el derecho a la defensa legal y a comunicarse con un abogado. A la mayoría se le impone un defensor público. No le dan derecho a tener su propio abogado. Quinto, derecho a un juicio público y justo. Sexto, prohibición de criminalización por el ejercicio pacífico de derechos fundamentales como libertad de expresión, reunión y asociación. Ese es otro de los derechos vulnerados. Séptimo, principio de legalidad penal. Se violenta al usar tipos penales vagos e imprecisos. Octavo, el derecho a apelar ante un tribunal superior sin dilaciones indebidas, es decir, sin que tarde más tiempo de lo que debería. Y noveno, prohibición de penas crueles o desproporcionadas, como el que mencionó Ana del caso de la ley del odio contra las emprendedoras de Mérida, que de nuevo, esto no lo dice el informe, esto es algo que mencionamos nosotros para explicarle, ¿no? ¿Cuáles son las posibles consecuencias de esto, Ana, desde el punto de vista del derecho internacional? Ok, me sentí un examen. ¿Cuáles son el examen de Derecho Penal Internacional? Te paso la palabra. Ya. Todo esto que le acabamos de explicar tiene una calificación en el Derecho Penal Internacional. Yo sé que muchos otra vez dicen, bueno, pero que el derecho, ¿qué tal? Hay que decirlos por su nombre, porque cuando hablamos de violaciones de derechos humanos, eso tiene implicaciones. Algo que puede caber, porque obviamente recuerden que hasta que una instancia no diga específicamente que se califica así, a pesar de que sea obvio, podrían calificarse como crímenes de lesa humanidad. Los crímenes de lesa humanidad, conforme específicamente el Estatuto de Roma. Entonces, ¿qué implica? ¿Por qué esto es un crimen de lesa humanidad? Es el encarcelamiento u otra privación grave de la libertad física en violación de normas fundamentales del derecho internacional. Pero, Ana, ¿qué es un crimen de lesa humanidad? Es importante, porque son actos inhumanos cometidos como parte de un ataque generalizado y sistemático contra una población civil. Es crimen contra la humanidad. Tú estás usando un aparato institucional, un aparato organizacional para tú atacar a grupos de la sociedad civil específicos. Entonces, en por este eso caso, es el aparato de justicia, pues el sistema procesal penal se utiliza en contra de una población que es la oposición al régimen de Venezuela. O sea, cualquier persona que se oponga es parte de este tipo de persecución política y persecución civil. Pueden ser considerados crímenes de lesa humanidad. ¿Cuál es la consecuencia de esto? Que estos crímenes no prescriben. A estas personas que violaron estos derechos, si un juez, por ejemplo, si el fiscal de la Corte Penal Internacional dice que no, que efectivamente hay pruebas que dicen que tales personas estuvieron a cargo de estas violaciones sistemáticas y de crímenes de lesa humanidad, esta persona puede ser juzgada dentro de 80 años, porque estos crímenes no prescriben. Hay muchos crímenes que después de un tiempo ya no te pueden juzgar porque no pueden conseguir evidencia sobre esto. No es el caso de este tipo de crímenes. Exacto. Es decir, que una vez salgan del poder, hace 60 años, los van a poder juzgar. Y por eso es importante este tipo de trabajos, porque tú estás estudiando, tú estás calificando, tú estás agarrando data y diciendo específicamente qué crímenes se están cometiendo y cuáles violaciones de derechos humanos se están cometiendo en Venezuela.
¿no? Aunque no tenga una implicación directa, igual eso no quiere decir que no debemos darle importancia a este tipo de trabajo y alzar la voz. ¿Por qué? Porque esto Claro. habla, y volvemos a repetirlo, la importancia del Estado de Derecho. Si tú tienes un sistema de justicia controlado que sigue estándares internacionales y nacionales y tienes una separación de poderes, estas cosas no pasarían, ¿no? Hay algo que, por ejemplo, la gente aplaude mucho el sistema judicial de Brasil, porque a pesar de que hay muchas críticas de que muchas instituciones no son tan fuertes, el sistema judicial es como siempre termina siendo imparcial o siempre termina siendo fuerte. Y por eso los estándares o los conceptos de Estado de Derecho son tan importantes, porque protegen libertades de las personas y aseguran que el Estado no sea instrumentalizado en contra de la población, ¿no? Y hay Claro. algo que por el Estado de Derecho, con lo que está pasando en El Salvador. Yo sé que todo el mundo está aquí, que yo he publicado videos y he visto videos y la gente como que no, se le pasa por encima el debido proceso y creo que todavía no le cae la locha de lo importante que es. Y el Claro. mismo patrón que nosotros estamos mencionando ahorita se está viendo en lo que está pasando con los venezolanos en El Salvador, que es una violación del debido proceso en un país donde se Bueno, supone, o desde un país donde se supone que hay Estado de Derecho. Y lo es que un- estaba pasando, porque ya estos venezolanos fueron canjeados por unos presos que tenía el régimen de Maduro con norteamericanos y algunos presos políticos, ¿no? Hasta ahora van como 50 y se canjearon por los 238 presos que estaban en Venezuela, que habían sido deportados de Estados Unidos. Ujú. Que tenían que 2 Exacto. meses en las cárceles de máxima seguridad de El Salvador, donde no tenían acceso al Creo mundo que un poco exterior. más, no, más tiempo. Más tiempo, más de 2 meses. Sí, porque en abril fue que Bukele dijo, bueno, te hago el cambio, te hago el canje, Maduro. Claro, y es como que estás jugando con las vidas venezolanas y estás utilizando, más bien, pasaron por 3 países en donde todos se les vulneraron los derechos. No se cumplió el debido proceso y cuando le mencionamos el debido proceso era no tener contacto con el exterior, no permitir defensa en condiciones inhumanas. Todo lo que se lo mencionamos, O ellos lo te vivieron en hacen el proceso. condenas, o te ¿Cómo? hacen condenas colectivas Ajá. con varias personas, en lugar de hacerte una condena individualizada. Tu crimen fue robar. Ese es tu crimen y esa es tu condena. No, te meten con un montón de gente y el mismo crimen para todo el mundo. mismo crimen Entonces, para todo ese el tipo de mundo. cosas es una violación del debido proceso. Y es importante hablar cuando hablas del Estado de Derecho, de que esto aplica para personas inocentes y personas que pueden que no se resulte que sean inocentes, que puede que sean culpables de un delito, pero lo que va a determinar si son culpables o no, no es un presidente dando una orden, es un juez. Entonces, el debido proceso es darle la posibilidad a cualquier persona de defender su inocencia. Y si el juez o el jurado determina que no es inocente, pues no es inocente. No Va a es la inocente. cárcel o se le hace una condena. Pero eso es lo que determina, eso lo determina el sistema de justicia. Y por eso es importante, cuando hablamos de debido proceso y de Estado de Derecho, darle la independencia al sistema judicial. Eso es lo que no pasa ahorita en Venezuela. Y por eso lo que comentabas de Bukele, porque es que meter a los malandros presos, sí, todos queremos que metan a los malandros presos, pero no puede ser a los golpes, tiene que ser de una manera, pues, siguiendo todos los derechos de las personas, que son un montón para este tipo de casos. Primero se tiene que presumir la inocencia de la persona. En algunos casos no fue así, por ejemplo. No, bueno, que yo veía mucha gente diciendo, bueno, pero es que no eran unos angelitos. Tú no sabes quiénes eran los criminales y no. Y ese es el problema, que no Exacto. sabes. Que los gobiernos no se preocuparon en seguir un proceso. Es más, para que vean lo que se violó, porque es importante. La Convención Americana sobre Derechos Humanos tiene la definición del debido proceso, que esto es el derecho que deberíamos que tener todas las personas. Toda persona tiene derecho a ser oída con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o un tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella. Dice, además detalla garantías mínimas como presunción de inocencia, derecho a defensa, ser informado de la acusación, un plazo razonable, derecho a un intérprete, no ser obligado a declarar contra sí mismo y derecho a recurrir al fallo. Muchas de estas cosas se violaron tanto desde que los detuvieron en el Estados Unidos hasta que llegaron a El Salvador, lo que pasó en El Salvador hasta que llegaron a Venezuela. Y llegaron a Venezuela, como ya vieron en el episodio,
en un sistema de justicia que está totalmente a la merced del Ejecutivo. Tal cual. Entonces, esto es importante también, que mencionas lo del Salvador, es importante eso, que no... O sea, que esto no solamente puede pasar en Venezuela, esto puede pasar en cualquier país. Y esto es un riesgo para los sistemas democráticos. Un sistema democrático republicano tiene el poder ejecutivo independiente del poder judicial, independiente de la fiscalía, independiente del poder legislativo. Eso es lo que hace una democracia fuerte, que haya separación de poderes y que se cumplan los derechos humanos. Por eso es tan importante que haya Estado de Derecho y por eso es lo que vemos que se ha básicamente debilitado en Venezuela a raíz del 28 de julio. Ya no había Estado de Derecho, no se respetaban los derechos de los manifestantes como pudimos desde hace casi una década, más de una década, el 2014, pero pues se sigue debilitando, ¿no? Cada vez hay más detenidos, cada vez se vulneran más los derechos de las personas involucradas en este tipo de protestas pacíficas. Y recordemos que la protesta pacífica es un derecho. Es el derecho a expresarte libremente. Es el derecho de reunirte y de asociarte, el derecho a la libertad personal. Todos esos son derechos humanos. Tú puedes protestar pacíficamente donde te dé la gana. Incluso, y pareciera que se criminaliza desde el Estado. Es que incluso la gente cuando piensa de protesta dice, bueno, si tú vandalizaste algo, entonces estás cometiendo un delito, una infracción. Está bien, pero que el Estado y su fuerza de seguridad y el sistema judicial se encarguen de cumplir la ley proporcional a lo que tú hiciste. Tú vandalizaste algo. Ok, ¿cuál es lo que dice la ley que yo debo cumplir? No llevarte incumpliendo el debido proceso, tirarte en una celda que quién sabe qué es lo que está pasando en la celda y no permitirte contacto con el exterior y decir que eres terrorista. Y decir que tu delito es terrorismo, exacto. Uh-huh. Y eso es algo importante. Esta investigación de la Comisión Internacional de Juristas no habla de dos cosas, de los adolescentes detenidos ni de la jurisdicción antiterrorista. Es decir, todos los casos que fueron relacionados con delitos de terrorismo, ellos no estudian eso. Solamente los detenidos en las protestas de esos 3 días, y que fue un montón. Entonces, como conclusión queda de las investigaciones, dicen que hubo un uso sistemático del sistema judicial como mecanismo de persecución política. Se vulneran los principios básicos del debido proceso. Las liberaciones condicionadas prolongadas actúan como formas de coerción, intimidación y castigo político. Y la independencia judicial está gravemente comprometida, lo que debilita cualquier garantía de justicia. Que eso es lo que, bueno, es una cosa que ya sabíamos, pero al mismo tiempo es importante decirlo y explicarlo. Porque ojalá, mira, lo manifiesto, cuando haya democracia, uno tiene que entender primero cuáles son sus derechos, qué es lo que se debe cumplir. E incluso en esta situación, uno tiene que saber cuáles son los derechos que uno exige para sí mismo. O sea, cuando tú pides, yo quiero que tener mis derechos, y te llegan a detener, ojalá nunca. Pero si eso pasa, tú sabes cuáles son tus derechos. Tú tienes derecho a legítima defensa privada, no te tienen que imponer un defensor público, tienes derecho a estar comunicado con el exterior, a saber cuáles son los delitos que se te imputan, etcétera. Ese tipo de cosas es importante que uno las sepa, ¿no? Y bueno, yo creo que con esto tenemos, ¿no? Feliz primer aniversario del 28 de julio. Bueno, feliz no es. Pero yo te estoy diciendo feliz para que la gente sea feliz entre lo que pueda en este día, un poco traumático para todos los venezolanos. Bueno, es un día triste, no hay que negarlo. Es un día donde ocurrió, a pesar de que se ganó una elección, la oposición ganó, demostró el triunfo, creo que queda claro que no es suficiente. Es decir, la oposición se organizó, demostró el triunfo, pero la verdad no es suficiente cuando se trata de luchar contra una tiranía. ¿Qué es lo suficiente? No sabemos. Si alguien lo supiera, pues probablemente otras cosas estaría pasando en el país. Sin embargo, ¿nos vamos a rendir? Nunca. ¿Hasta qué? Hasta lograr la libertad de Venezuela. Eso es nuestro objetivo, que haya democracia, que haya un sistema judicial independiente, que haya Estado de Derecho, que cualquier persona se presuma que es inocente
antes de detenerla, por ejemplo. Te detuvieron porque hay unos testigos, fino, pero usted es inocente hasta que se demuestre lo contrario. Eso es un Estado de Derecho fuerte y es lo que esperamos para Venezuela. Y bueno, ojalá más pronto que tarde llegue esta Venezuela y este sistema político para Venezuela. Y en conclusión, Quedamos a medias. Gracias por ver el episodio. Suscríbanse, denle a seguir, denle a la campanita. Síganos en Instagram, en todas las redes. También pueden ver la página de la Comisión Internacional de Juristas, icj.org. Les dejamos el link en la descripción y nos vemos en el próximo capítulo. Bye.